Bueno, perfecto. Gracias, Pancho. Bien, bueno, mientras se están conectando el resto, hay algunas caras nuevas que están viniendo por primera vez. Algunos ya se presentaron, están tanto Diego como Nicolás Glasbauer, que van a estar, son médicos y trabajan también en lo que es el grupo de discapacidad del COPE, y bueno, se están sumando, así que le damos la bienvenida. También está Norberto y Ricardo, que son del COPIME, que es el Consejo Profesional de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, que también los hemos invitado para que se sumen a este grupo de trabajo, y en particular sobre su opinión en el tema de las radiaciones no ionizantes. Y después, bueno, está Álvaro, que es del Centro Argentino de Meteorólogos. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, todo bien, gracias, Álvaro. Así que bueno, si quieren, está bueno, Alejandra del CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y bueno, empezamos con el orden del día, que es nuevos temas que están en el chat. Yo puse los temas a tratar el día de hoy. El primero son los planteos de temas a trabajar por las organizaciones, temas que no hemos tratado en su momento. ¿Alguno tiene algún tema nuevo que quiera tratar? ¿Algún tema que les parezca que podemos iniciar acá en este espacio? Levanta la mano. Si no, yo lo que puedo es mencionarles que de la reunión pasada, Luis Remes, que es del Instituto de Ingenieros, nos comentó una problemática que es sobre las pantallas LED y el problema que trae digamos, lo que es la reflexión sería, no sé si es la palabra exactamente correcta, pero el problema de la luz que da hacia las viviendas, y el problema que esto les trae, sobre todo en los horarios nocturnos. Así que yo lo que hice fue averiguar con la gente de Espacio Público y con la gente de APRA para ver quiénes son los que están en la administración de esos tipos de permiso, para poder en algún punto avanzar y tener quién sería la autoridad de aplicación para generar una recomendación que, según lo que había mencionado Luis, sería de apagar estas pantallas gigantes en el horario entre, él dijo, las 12 de la noche y 6 de la mañana, para evitar cualquier tipo de inconveniente, para que la gente pueda, sobre todo los que viven frente a esas pantallas, puedan descansar o no recibir esa luz sin necesidad de tener que bajar persianas y demás cuestiones. Así que eso, por lo pronto, lo mandé a consultar. Todavía no tengo esa respuesta. Diego. Sí, hubo un trabajo que se hizo porque ese tipo de pantalla LED no tienen filtro de luz azul, entonces producen, en los que no tienen ni blackout ni una persiana de buena calidad, una disminución de la melatonina en el cerebro. Bueno, bien. Bueno, es un punto más. No teníamos el punto médico desarrollado, pero bien vale la aclaración para fundamentarlo. Era simplemente, su comentario era simplemente desde la lógica, que es una molestia estar frente de una pantalla con ese volumen de luz, y sobre todo porque muchas veces, a pesar de que están generalmente en avenidas, es mucha la luz que generan. Y esto es verdad. Si no tenés una muy buena persiana o blackout o lo que sea,
estás permanentemente recibiendo esa luz. Así que sumamos ese comentario, Diego. Juan, te interrumpo. Para la terminología, siempre se habla de la fuente de emisión y la de emisión y recepción, digamos, ¿no? Entonces, se habla de dos términos, luminancia e iluminancia, que son distintas. La iluminancia es el valor que emite la fuente, y la luminancia es el valor que refleja la superficie donde impacta este valor de iluminación. Lo que se está hablando son valores de emisión de una fuente luminosa. Bien. Gracias por la... Bueno, es la idea de que se sumen es también que puedan aportar desde lo técnico, no solamente en este tema, sino en otros más. Así que, si les parece, hasta tanto tenga bien claro quién es la autoridad de aplicación en este tema, lo vamos estudiando. Si alguno tiene la posibilidad de investigar un poquito sobre este tema, y lo tratamos lo ponemos como un punto a trabajar en la reunión que viene, ¿les parece? Bien. ¿Algún otro tema que quieran traer? José. Sí, bueno, algunas ideas muy, digamos, muy improvisadas sobre el tema es algún proyecto, elaborar un proyecto para la creación de un centro de divulgación científica apoyado por el gobierno de la ciudad y las entidades que se quieran sumar, entendiendo que la divulgación científica es una herramienta poderosísima para el desarrollo de vocaciones científicas en una sociedad. Yo creo que en Argentina no está muy bien, digamos, no existe una conciencia sobre el grado de utilidad de esta rama de la ciencia, porque evidentemente para poder escribir sencillo un tema científico hay que saber muchísimo, mucho más de lo que parece. Los mejores divulgadores científicos han sido a la vez grandes desarrolladores de la ciencia, y el tema de escribir, digamos, de manera sencilla algo complicado es extremadamente difícil. Bueno, digamos, un proyecto como este requeriría un desarrollo a fondo, pero bueno, tiro la idea porque creemos que sería muy útil tenerlo. Eso es todo. Bárbaro. Sí, Jorge. Dale. Primero, tres cosas. Primero, buenas tardes. Perdón por la demora. Es que entrar al Zoom fue toda una historia hoy, que me decía que la reunión había sido el 22 de abril. No sé por qué motivo, pero bueno. Segunda cosa, apoyar lo que proponía recién José. Me parece realmente fundamental que se estimule la divulgación científica en Argentina y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es algo muy importante que tiene poca difusión. Y otro proyecto, también está muy embrionario en este momento, que nos había parecido que puede ser útil, es que en conjunción entre la Sociedad Científica Argentina y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se efectúe un llamamiento a proyectos de investigación, pero con la siguiente característica. Estos llamamientos a proyectos de investigación científica en distintos temas siempre ofrecen a los proyectos ganadores del concurso una cierta suma económica. La idea sería un llamamiento a proyectos de investigación a los cuales se les diese a los ganadores
una pequeña suma económica, de forma tal que atrajese a investigadores jóvenes que más que por el dinero fuesen por el currículum que eso les pudiese dar. Currículum que vendría dado por el peso académico que tiene la Sociedad Científica Argentina. En ese sentido, me parecería bastante, no digo imitable, sino comparable a unos proyectos que estaban hace unos años en la Asociación Física Argentina, eran los llamados proyectos INVOFI, que significaba incentivo de vocaciones para la física. Eran proyectos de ese tipo, proyectos muy sencillos de efectuar la presentación, y que a los ganadores les daban realmente poco dinero, pero que a nivel curricular resultaban realmente útiles. Por eso, una propuesta, digamos, sería que en conjunción entre la sociedad científica y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hiciera un llamamiento a ese tipo de proyectos. Habría que redactar un llamamiento, bueno, todo eso. Ese sería el proyecto. Bien, Una José, cosa más, Pablo. Sí, y después para... Nicolás. ¿Perdón? Sí, José, para y redondear, después Nicolás. ok, correcto. Para redondear la idea, bueno, obviamente apoyo también la propuesta de Jorge. Y la propuesta de Jorge me hace pensar, me hizo reflexionar sobre que la sociedad científica puede ser un centro muy adecuado para esa propuesta de centro de divulgación científica, ya que en buena medida sus objetivos desde 1872 son en buena medida eso, la divulgación de la ciencia en la Argentina. Aunque, bueno, pertenece en realidad a la sociedad científica, siempre fue una entidad que descolló en la ciudad de Buenos Aires, más que nada. Hace unos años, hace más o menos 10, 12 años, Diego Golombek, que es un brillante biólogo de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló un ciclo que llamaba La ciencia avanza, que es una barbaridad. Este título hace referencia a una zarzuela, La Revoltosa, que tiene un aria que dice algo parecido. Y ese ciclo fue exitosísimo, duró más o menos un año o dos, con una concurrencia enorme. Se realizaba en el auditorio Ameguino, que tiene 220 ubicaciones, butacas, y bueno, incluso publicaron un libro. Esto nos hace pensar de que repetir esa experiencia ahora con el apoyo de todas las entidades que forman parte del grupo de ciencia y tecnología podría ser mucho más rica, dado que los miembros intervinientes en este grupo, seguramente cada uno de ellos puede bueno, imaginar una colaboración en términos de divulgación científica que haría al centro de una riqueza enorme, porque ya en este grupo están representadas creo que la mayoría de las ciencias, y si no está, bueno, va en camino de estarlo. Así que agrego entonces la Sociedad Científica Argentina como ubicación para poner en marcha este centro. Eso es todo. Gracias. Gracias, José. Nicolás y después Álvaro. Sí, no, si me estoy confundiendo un poco con la modalidad, por favor corríjanme, pero apoyo lo que dijo José, porque hace un año y medio se intentó por parte de, hablo por lo menos de medicina, que es lo que entiendo, se intentó armar una revista
como dice José, de divulgación científica, por lo menos solo de la parte médica, porque se empezó a ver que todos los estudios y todas las investigaciones que estaban haciendo médicos argentinos, que hay una excelente calidad de médicos, una excelente calidad de trabajos, y lo que tiene, por lo menos Argentina, es que se hacen muchos trabajos, por lo menos de investigación clínica con mucha cantidad de pacientes, pero se vio que todos los médicos salían a publicar afuera, que todos los médicos tenían que traducir todas las cosas afuera, que no estaban correctamente los estándares, o se les complicaba porque cada país o cada revista de cada país les pedían otras cosas. Entonces, me trajo ese recuerdo cuando José mencionó esto de divulgación científica, porque por lo menos en el apartado médico hay una gran falencia y hay un gran hueco, mediante el cual muchos médicos y muchos estudios científicos de suma relevancia no se están pudiendo publicar, y que terminan siendo un desperdicio porque son investigaciones que deberían estar siendo estimuladas por parte del país en el cual se están haciendo y publicadas y promocionadas, ¿no? Porque al fin y al cabo son investigaciones que ya están hechas, no son investigaciones o no se está pidiendo recursos, es simplemente que tengan un poco más de peso y que lleguen a donde deberían. Bárbaro. Gracias, Nicolás. Álvaro y después Diego. Muchas gracias. Bueno, primero pido disculpas por mis reiteradas ausencias en estas reuniones. Yo estuve hasta el mes de abril en la Antártida y después de licencia, así que recién estoy volviendo a la normalidad, digamos. Mi comentario respecto a esto de la divulgación tiene que ver con que muchas veces se realizan reuniones científicas en la ciudad de Buenos Aires. Hablo de la rama de la meteorología y de la oceanografía, que es lo que yo entiendo, o de las ciencias del mar, y no tienen suficiente divulgación. Entonces sería muy bueno esta idea de contar con algún medio que le permita mayor difusión, mayor llegada. No siempre son temas estrictamente científicos los que se tratan, hay temas técnicos, temas operativos, temas de divulgación en general, para la población. Entonces, sería muy bueno contar con un mecanismo que ayude a la difusión de estos eventos, que no solamente sea una ayuda económica, sino también que ayude a que se publique, no sé, algún tipo de publicidad, o que se trate de dar difusión a través del gobierno de la ciudad. Y por otro lado, recién lo que decía Nicolás, es un tema crucial el de las publicaciones y el de la difusión. Nosotros en el centro tenemos una revista científica que está indexada internacionalmente con todos los estándares, pero por otro lado tiene un nivel de indexación bajo, porque en general los que publican en Argentina quieren publicar en las revistas internacionales que tienen índices índices de Simago, por ejemplo, más altos. Entonces siempre nos quedamos atrás en la revista nuestra, porque si no empiezan a publicar en la revista argentina, no empieza a subir su índice de conocimiento y de calidad de papers. Y entonces, por más que contamos con todos los estándares, nos quedamos atrás, porque igualmente nos cuesta que los propios científicos argentinos publiquen en nuestras revistas. Inclusive nosotros aceptamos papers en inglés para allanar aún más el camino. Aquellos que quieren dar a conocer sus trabajos en el exterior, que quieren publicar en inglés, lo pueden hacer inclusive. Pero bueno, esa es una limitación que también encontramos, ¿no? Hay revistas para publicar, pero falta todavía más divulgación, tener más impacto. Yo siento que nos quedamos cortos, y a lo mejor porque no sabemos de divulgación, como principio de la charla, los mejores divulgadores muchas veces han sido los mejores científicos. Y bueno, no es fácil hacer divulgación de ciencia. Muchas gracias. Son los mejores. Gracias. Gracias, ¿puedo agregar Álvaro. algo? Espera, José, está Diego. Dale. Tiene la palabra. Sí, mi intervención siempre son breves.
En otro grupo estamos trabajando en un concurso similar, pero nosotros lo que queremos es lograr que la persona que gana el concurso lleve a cabo su trabajo y lo pueda llevar a la práctica. Yo pienso que es el mayor premio, más que la pequeña suma monetaria o más allá del currículum, obvio, y la publicidad es poder llevarlo a la práctica y que sea o la sociedad científica quien divulgue o el gobierno de la ciudad quien se comprometa a llevarlo a cabo. Ese es el mayor premio para un científico. Gracias, Diego. José y después Patricio. Sí, muy rápido. Yo creo que los objetivos para tener en cuenta en este proyecto de Centro de Divulgación Científica son, uno, el muy importante, la generación de nuevas vocaciones. La divulgación científica cumple con ese objetivo, digamos, y intensamente con ese objetivo genera nuevas vocaciones. Yo lo he visto, digamos, muy taxativamente ese efecto de la divulgación. Y eleva la conciencia del público, de la población, de la mayoría, respecto de la ciencia. Un centro de divulgación científica podría crear portales, digamos, que permitirían mejorar el nivel de divulgación de actividades científicas de alto nivel, que Nicolás, por ejemplo, marcó como Nicolás y el otro orador marcaron como faltantes. En esos portales bien se puede divulgar también la existencia de actividades científicas de alto nivel. Un ejemplo de eso es la revista Nature, la inglesa, que es muy bien conocida. Tiene un portal de divulgación que es de primerísimo nivel, en el cual anuncia todo. Pone artículos interesantísimos, muy bien hechos, y hasta ofertas de trabajo a científicos, además de actividades científicas de todo tipo. El efecto de un centro de divulgación de ciencia es realmente explosivo y digamos, tiene que ver con muchísimas áreas de la sociedad, nada más. Gracias, José. Patricio y después Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Me parece interesante el tema del proyecto del centro de divulgación, en el sentido de que, bueno, muchas de las instituciones a las que pertenecemos, a las asociaciones, son voluntarias y tienen que ver con el esfuerzo personal que hace cada uno, y bueno, también uno tiene sus compromisos laborales y de investigación. Y a veces las revistas de las asociaciones, que es difícil a veces mantenerlo, tiene que ver con los compromisos o las exigencias de los centros de investigación, o sea, tipo CONICET, universidad, que piden el tema de las publicaciones. Entonces, buscar una alternativa de que se hagan conocer los trabajos, asistir o apoyar a las revistas, ya sea en divulgación, poder participar, si se consigue un fondo como para promover algún tipo de premio para investigadores jóvenes. Por ejemplo, nosotros en la asociación, todos los años, en nuestra reunión anual, no la llamamos congreso, nuestra reunión anual, tenemos 3 premios. El premio de la asociación, uno sobre el tema carnes, que aporta el premio el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna, y también tenemos uno que es el premio al investigador joven. Entonces, dentro de los proyectos que se presentan al Congreso, se seleccionan de esos jóvenes hasta 30 años, que son jóvenes investigadores, becarios, etcétera, con un reconocimiento económico a la investigación.
con el sentido de formar los equipos científicos de las distintas universidades. Así que habría que darle, creo que es interesante, habría que tener claro bien a qué apuntar, sobre todo porque los recursos son escasos, para no repetir, ¿sí? Algo que esté haciendo o otra institución u otra organización, ya sea pública o privada, que quizás sea este centro también de proyectos, este centro, la forma de poder linkear a una organización con alguna fundación o alguna empresa que esté en el área, como para que apoye o que aporte para algún premio, buscar ese tipo de alternativas y bueno, obviamente con el apoyo del gobierno de la ciudad quizás se facilitaría la entrada o el acceso o la conexión, ¿sí? Y también el tema de que a través de, o sea, sí me parece que a través del gobierno de la ciudad, o que podría ser tener un espacio donde se puedan divulgar o se puedan promocionar o enviar información sobre todos los congresos y todas las actividades que realizan las distintas organizaciones, que también es una forma de difundir. Y sí es importante el tema de divulgación de la ciencia, sobre todo en la actualidad, donde a veces, o sea, o a veces volvemos o nos retrotraemos en algunas cosas con cuestiones ancestrales, poco probadas, o por desconocimiento, o por cultura, y también por el hecho de que a veces en las normas que nos exigen a nosotros como país agroexportador, ¿sí? Nos están poniendo restricciones que no necesariamente tienen un trasfondo o un fundamento científico. Sí, hoy, por ejemplo, en el caso de emisiones de carbono, se le acusa a Argentina de que por la producción de carne y sus vacas es una importante emisora de metano, ¿sí? Pero no se habla del balance de carbono, donde ahí, según los casos, hasta tenemos saldo negativo, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con el fundamento y la promoción de la importancia que tiene la ciencia. Que ya muchas veces, a veces estamos más con el ocultismo que con la ciencia o con la inteligencia. Nada más, muchas gracias. Gracias, Patricio. Diego, quería mencionar algo. Sí, un detalle nada más. Tendríamos que ver, Juan Pablo, que estamos hace tiempo en el COPE, primero si el gobierno de la ciudad no tiene algo armado, que sea por ahí, que esté en desuso, o que sea una oficina o un sello de goma, o por ahí hay algo y no lo sabemos. Y lo otro, tirarte una cosita que lo podríamos hablar con... Perdón. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Poderlo hablar con Jorge, de hacer una revista de divulgación social y científica del COPE. Lo tiro como idea. Bueno, Pues darle una vuelta de tuerca a las cosas que hace el COPE, más que ser una revista de información o de noticias. Por ahí nos podríamos sentar a hablar, se arma un jurado que selecciona los trabajos que estén de acuerdo a norma y se podría armar. Tiene muy bajo costo porque se hace por vía web y no por vía papel, y la plataforma está, que es la del gobierno de la ciudad. Es una idea nomás. Me tengo que despedir, lo dejo a Nicolás en representación del grupo de discapacidad. Un gusto a todos, gente, en haberlos visto hoy. Gracias, Diego. Me pidió la palabra Ricardo. Te agradezco, Juan. Mira, nosotros como no somos científicos, nosotros somos de las ciencias aplicadas, de la ingeniería, y estamos más cerca de atendiendo la demanda de las empresas, de los empresarios, de todo aquel que nos solicite un servicio. Aparte, digamos, hay 10 consejos profesionales clasificados por especialidad: la química, la ingeniería naval, ingeniería mecánica, electricista, a la que yo pertenezco,
junto con Norberto y Luis Chavarría, civil, o sea, hay especies de ingeniería, siempre pensando en una gran gama de especialidades, ¿no? Que viene desde la universidad, de las facultades que nos dieron origen. Digamos, hay una gran confusión porque yo creo que algún artículo que leí, hay 283 ingenierías. Entonces, todo eso, ponerlo arriba de un papel, cuesta trabajo de entenderlo. Inclusive, por ejemplo, algunos que comentaron, ingeniería de alimentos, ingeniería alimentaria, seguridad alimentaria, una suerte de especialidades que nos confunden a nosotros mismos, ¿cierto? Lo que sí tenemos claro es que somos no del lado de la ciencia, sino más de la ciencia aplicada. O sea, estamos más con los pies en la tierra, quizás nutriéndonos de las ciencias básicas, ¿no? En mi caso, física y matemáticas, ¿no? A mí no me gusta la química, por ejemplo, lo digo y lo declaro, ¿no? Entonces, eso me llevó a una especialización, después de más de 40 años de estudio, 2 títulos de ingeniería y 2 de especialización, a ser clasificado como un ingeniero emérito. Miren qué antigüedad que tengo, que ya soy emérito, que muy bien no sé qué significa, pero parece ser un nombre importante. Entonces, yo quiero plantear la necesidad que tiene la sociedad, y creo que el gobierno de la ciudad debe estar enfrascado en ese espacio geográfico y algunas cosas más, que atender la demanda de los usuarios, de los consumidores, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Creo que ese es un enfoque distinto al que estoy escuchando, ¿no? No sé si discúlpenme, pero yo lo veo así, o sea, atendiendo la demanda de los ciudadanos, que a veces recurren al mundo científico para que poner luz o fundamentar, como alguien dijo por ahí, alguna decisión que los afecta o los perjudica o lo que sea, ¿no es cierto? Nos piden asesoramiento práctico, de orden práctico, cómo se calcula, cómo se dimensiona, si esto funciona bien, si esto funciona mal, etcétera, 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 ¿no? En todas las especialidades. Creo que la gente de la EA lo sabe muy bien, porque ellos tienen algún especialista, ingeniero agrónomo, veterinario, médico, inclusive, que les aporta ese conocimiento básico, ¿no? Gracias. Bueno, bárbaro. Gracias, Ricardo. Bueno, sí, ahí ya tomamos nota. Jorge Cornejo levantó la mano. Ah, no te vi, Jorge, dale. Y yo levanté la mano en el Zoom hace bastante rato, pero para no levantarla también quería hacer un comentario. Alejandra, vos primero, entonces. Bueno, no, yo lo que quería comentar es que me parece muy interesante la iniciativa de tener un instituto que de alguna manera concentre el tema de divulgación científica en la ciudad de Buenos Aires, porque facilitaría mucho a las universidades el tema de la divulgación. Las universidades invierten mucho, anualmente todas, y muchas hacen lo mismo. Y no conocen lo que están haciendo las otras, y a veces falta esta dinámica. Entonces es como que a veces se desperdician recursos, inclusive hay muchas universidades que tratan de tener revistas propias con indexación para que publiquen sus propios investigadores de la comunidad, y sufren los mismos problemas de indexación que se comentaban previamente, con lo cual sería muy interesante poder tener una revista de investigación que de alguna manera aunara esfuerzos de muchos, porque si así fuera podría estar mejor indexada y entonces habría mayores incentivos para publicar. Me parece que la verdad que se podrían constituir sinergias, y sobre todo en lo que tiene que ver también con la divulgación de actividades. Las universidades realizan muchas actividades de ciencia y también les resulta difícil hacerlas conocer por el público en general, y muchas veces por falta de difusión se pierde la posibilidad de acceder a una gran cantidad de conocimiento que está disponible en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que sería una muy buena oportunidad para hacer un aglutinamiento de toda esta información. Así que desde lo que son las universidades privadas, a mí me parece que sería realmente un espaldarazo muy interesante. Bárbaro, gracias, Alejandra. Jorge. Sí, es muy cortito. Respecto del tema de la utilidad de la divulgación científica en su aplicación práctica,
Por ejemplo, actualmente estamos llenos de fake news sobre las vacunas, virus, enfermedades diversas, etcétera, etcétera. En ese sentido, tener una divulgación científica seria que le explicase a la población cómo son realmente las cosas, sería realmente algo práctico y que le permitiría a la gente tomar decisiones correctas. En ese sentido, creo que realmente la divulgación científica cumple un fin práctico y muy concreto. Bárbaro, sí, muy, muy bien, dale. José y después Nicolás. Y vamos cerrando. Digamos que la ciencia aplicada es, creo que, el argumento, digamos, suele ser uno de los participantes más activos en la divulgación científica. Cuando hablaba de Ricardo, que colijo que es ingeniero, pensaba en la revista del CAI, el Centro Argentino de Ingenieros, que es una revista excelente, que suele publicar notas muy interesantes sobre divulgación de aspectos, digamos, constructivos, no sé cómo llamarlos, de los proyectos de ingeniería. Muy interesante, es decir, las ciencias aplicadas y la tecnología son argumentos así constantes de la divulgación científica. Absoluto. La ciencia básica, digamos, a pesar de que es muy abstrusa y demás, también es muy interesante que esté por aquello de provocar nuevas vocaciones, generar nuevas vocaciones en los estudiantes. Las ciencias básicas presentan, digamos, aspectos increíbles de la realidad, increíbles. Yo soy físico y no creo que haya cosa más exótica que la mecánica cuántica. Aquel que le gusta los exotismos, estudie física porque se va a poner, digamos, loco de contento. Bien, llevar ese exotismo a la divulgación científica puede hacer que existan nuevas vocaciones, que es lo que le falta al país. Una gran cantidad de vocaciones que se dirijan a la ciencia, digamos, ¿no? Respecto de qué es lo que quería decir, respecto de las ciencias aplicadas, yo creo que son el participante mayoritario de la divulgación científica. Eso es todo. Gracias, José. Ahí tengo Nicolás y después Norberto, que me pidió la palabra. Sí, volviendo un poco a lo que dijo Ricardo, un poco la necesidad de la sociedad de resolver o de la población de resolver ciertos problemas, y un poco la dificultad de todo lo que son las profesiones de ciencias aplicadas para todo lo que es la difusión científica. Estoy pensándolo así, de forma práctica se puede armar en esta instancia de divulgación científica alguna instancia de solicitud de problemas. Puede haber, ahora, hoy en día, con todo lo que es multimedia, todo lo que es, o sea, me refiero a todo lo que es marketing y publicidad, me refiero a todo lo que es todo lo que es, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a hacer esto en una página web, puede haber alguna instancia en la cual, no sé, se planteen 10 problemas en los cuales la gente pueda enterarse. Por ahí alguien no sabía ni que era un problema, o la gente piensa, o las personas por ahí piensan que ni se puede resolver, y por ahí entrando ahí y no sé, votando, escribiendo lo que les pasa, se le puede dar algún tipo de asesoramiento. Nosotros nos podemos enterar mediante ellos y mediante este portal de divulgación, que puede ser divulgación y asesoramiento, de nuevos problemas que nunca se nos ocurrió. Por ejemplo, lo primero que hablamos, lo de las pantallas LED. A mí personalmente, que nunca lo pasé, no se me hubiera ocurrido nunca pensar en eso. No sé, Ricardo, corregime si por ahí era eso un poco a lo que te enfocabas, pero nada, eso,
se me ocurrió recién así pensando y escuchándolo a Ricardo, que eso también se podría agregar a lo que estamos pensando. Bueno, bárbaro. Gracias, Nicolás. Norberto. Tenés el micrófono. Ahí estás, ahí estás. Ay, ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Lo que les quería decir solamente era agradecerles la invitación en nombre del COPIME, agradecerle a Ricardo Delgado, que es realmente un especialista en la materia. Yo algo te puse en el mail. Y bueno, y estamos a disposición como siempre, esperamos poder colaborar con esto y cualquier iniciativa es buena, siempre y cuando no le agregue más problemas a los que ya existen en nuestra sociedad. Yo creo que si la idea es promover una nueva legislación limitativa o restrictiva con respecto a las antenas de celulares, tendríamos que primero repasar la legislación existente. Ricardo ahí me mandó a mí un compendio de leyes aplicables que creo que sería útil repasar. Pero bueno, creo que vamos a tener más oportunidades para tratar estos temas, así que yo estoy a disposición. Les vuelvo a repetir mi agradecimiento por la invitación. Dale, gracias Norberto. Y bueno, te me adelantaste que el próximo paso iba a ser, justamente íbamos a hablar sobre el proyecto de radiaciones no ionizantes. Jorge, ¿es algo del proyecto o de anterior? No, es del proyecto de radiaciones. Bueno, dale. No, es decir, que en realidad no se está promoviendo una nueva legislación con el proyecto. El proyecto es un proyecto de recomendación para que se efectúe una campaña de difusión. En eso consiste el proyecto sobre radiaciones no ionizantes. Se sugiere, por ejemplo, en algún lugar que se revisen los valores límites, etcétera, etcétera, pero no es una ley que estamos proponiendo, sino fundamentalmente un proyecto de recomendación para instar a la población acerca del buen uso de los dispositivos que utilizan radiaciones ionizantes. A eso apunta el proyecto, no a otra cosa. Bien. Gracias, Jorge. Sí, un poco la idea de, y ahora les doy la palabra a alguno del COPIME que quiera hacer algún comentario, pero sumando a lo que mencionó Jorge, entendemos que es un tema que con la legislación actualmente no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay un cumplimiento de norma. Lo que nosotros estuvimos viendo con algunos especialistas que hemos consultado el año pasado, no solamente técnicos, sino también médicos, tiene que ver con esta posibilidad de que las radiaciones no ionizantes tengan efectos en la salud. Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, lo que buscamos es tratar de empezar a pensar en que puede existir, porque existe en otros países del mundo, la posibilidad de bajar esas emisiones sin afectar la conectividad. Es decir, un balance entre el cuidado de la salud y la necesidad de estar todos conectados. Según lo que hemos estado viendo, hay espacio para bajar las emisiones sin afectar la conectividad o las telecomunicaciones. Sabemos que es un tema complejo porque obviamente hay muchos intereses económicos en el medio, pero sí consideramos que es un momento propicio para comenzar a hablar sobre la posibilidad que la ciudad de Buenos Aires, que a veces es pionera en muchas cuestiones, sea un estado que empiece a ver de qué manera se puede entrar en esta conversación
utilizando el principio precautorio y ver la posibilidad de estudiar un poquito más allá el tema, pero no hay en principio una necesidad de cambiar la legislación, más que si por ahí los niveles de emisión, o sea, los máximos de niveles que comparado con otras ciudades o países del mundo, realmente son muchas las diferencias que hemos notado. Así que, Ricardo, te damos la palabra. Muchas gracias. A ver, el término radiaciones no ionizantes es un tema que se aplica a muchas aplicaciones. Radiaciones ionizantes son también lo que generan las líneas aéreas de alta tensión, un transformador que tengo al lado de mi casa, la antena que me permite comunicarme por teléfono celular en el subte. Para que se dé una idea, hay alrededor de 700 antenas instaladas en la red subterránea de Buenos Aires. Eso es contaminación. Hablemos de contaminación. Los agentes contaminantes son varios. Tenemos las antenas de celulares y ahí tenemos la emisión de la antena. Pero tan importante como la emisión es la recepción por parte del celular. Y ahí tiene que ver con quién lo usa el celular. Y los daños sobre la persona, porque lo dice muy bien la legislación, y los deben saber mucho mejor los médicos que haya en la sala, que no es lo mismo un chico de 2 años que tiene celulares, la mayoría, mi nieto tiene celular, tiene 2 años y tiene el celular. Usa el celular para ver sus dibujitos animados, pero los tiene. Lo tiene también una mujer embarazada. Y todos los médicos sabrán explicar muy bien, mejor que yo, porque no soy médico, cuáles son los efectos sobre la salud de las personas. Y sobre todo, lo más importante es dónde tienen ubicado el celular en relación a las partes del cuerpo más blandas. Eso lo saben muy bien los médicos, no voy a entrar en conflicto con los médicos, porque la salud depende de ellos, no mía. En Inglaterra, por ejemplo, está prohibido el uso de celulares a menores de 12 años. Es una medida dura, pero los ingleses lo adoptaron. Los ingleses también adoptaron una medida que es prohibir hablar con el celular dentro del coche. Si lo hacen, tienen que usar usando una antena extra vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo funciona como una caja de Faraday. La radiación no sale de adentro del vehículo, es un microondas el vehículo. O sea, si yo estoy hablando por celular dentro de un coche, estoy dentro de un microondas, si yo estoy adentro, ¿no? Por supuesto. Y estoy recibiendo la onda directa y la reflejada en la chapa. Entonces estoy en microondas, es un microondas, el coche es un microondas para el celular. Entonces, todas estas cosas sencillitas deberían ser comunicadas a la población para que un poquito, no le digo que tomen miedo, pero sí respeto por todo eso. Hay un médico que ya me quiere explicar algunas cosas más que seguramente las tiene. Y bueno, y el temor y cuando se instala una antena, ¿quiénes son los que están más perjudicados? No los que están abajo de la antena. Los que están a 3 cuadras de distancia, que están afectados por el lóbulo de radiación, van a ser los más afectados. Ustedes saben muy bien que hay intereses creados en la instalación de antenas. Ahora parece ser que las antenas se van a desaparecer las antenas en el corto plazo, porque viene el 5G. Entonces, hay que estar muy atento a dónde estamos y hacia dónde va la tecnología o el desarrollo, porque es muy probable que las antenas, digamos, le doy el dato, salió en los diarios, Telefónica acaba de vender algo así como 10.000 estructuras soporte de antena en el mundo. Yo trabajé 18 años en Telefónica como gerente de salud y seguridad y medio ambiente. Acaba de vender las 10.000 estructuras que tiene en el mundo a un valor sideral en dólares, creo que son 30.000 millones de dólares, como espacio de transmisión. Se os alquilará a alguien, me juego que es un chino, porque viene el 5G. ¿Qué es lo que tendríamos que estar investigando ahora? ¿Cuáles son los efectos del 5G mientras comunicamos lo que tenemos de las comunicaciones actuales, de los sistemas de comunicación actuales? Es muy complejo el tema y creo que debe ser un trabajo indisciplinario.
El otro tema que es preocupante es la medicina sabe muy bien de qué estamos hablando, porque la mayoría de los aparatos de diagnóstico utilizados en medicina, llámese tomógrafo, rayos X o algo parecido, son todos equipos de radiaciones no ionizantes. Y son todas dosimetrías que están estipulados, y cuando el operador aprieta el botón del tomógrafo, el centellograma o el aparato que sea, no soy un especialista en medicina, en la parte de radiaciones de medicina, hay 2 empresas en el mundo, líderes en todo esto, que son Philips y Siemens. El operador de la máquina se va atrás de un cuartito que está con una cobertura de plomo, que es la única forma de frenar esa radiación. A mí, que me hacen una exposición a radiación durante 5 minutos, como máximo, no me pasa nada. Pero el operador de esa máquina, que está 8 horas por día, sí. Esos son los conceptos que creo que habría que comunicar y divulgar, porque son muy complicados. Y estallan a nivel judicial, estallan como conflicto de la ciudadanía contra una empresa de servicio, Edenor, Edesur, etcétera, etcétera, etcétera. Líneas aéreas, como el certificado de convivencia que se firma sin hacer un profundo estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy complejo, pero bastante interesante. Y un tema que ustedes conocen muy bien, porque lo vimos en televisión durante años, que es la radiación ultravioleta que genera el Sol. Que genera una radiación, es una radiación ultravioleta, es una radiación no ionizante. Y aparecen las cremas protectoras que nos protegen y todo eso. Así que es un tema como para desarrollarlo en todos sus aspectos, salvo que se defina en esta comisión que se va a estudiar el tema de los celulares. Es un poco parcial, y es como que se establecería una especie de foco sobre una parte de ese espectro de campos eléctricos y magnéticos en que se desarrolla todo esto. Discúlpenme, ¿eh? No, está bien. La idea es esto, es poder conversar desde otras organizaciones que también tienen algún punto de contacto con esta recomendación, y justamente lo rico de esto es que podamos cada uno dar su punto de vista. Jorge. Sí, no, quería puntualizar algunas cosas. Primero, que fundamentalmente el proyecto de recomendación que habíamos planteado es una campaña que apunta a la educación de la población en el uso de los distintos aparatos. Por ejemplo, como parte del proyecto, es fundamental el tema de la educación en el uso adecuado de los celulares. Así que realmente el proyecto apunta a eso. Por otro lado, hay que distinguir 3 cosas. Este proyecto apunta a las radiaciones no ionizantes. El tema de los rayos X, la tomografía computada, etcétera, etcétera, son radiaciones ionizantes cuya acción biológica es bastante distinta a la de las no ionizantes. Y ello motivaría otro tipo de proyectos, otras recomendaciones, etcétera, diferentes, porque son 2 formas distintas de interactuar la radiación con el cuerpo humano. De la misma manera, la radiación ultravioleta es en una parte de la banda del espectro no ionizante, y en la última parte de la frecuencia más alta es ionizante. La acción de la radiación ultravioleta a nivel orgánico, de tipo fotoquímico, por lo tanto distinto su forma de actuar de las radiaciones no ionizantes, propiamente dichas, y de los rayos X, por otro lado. Por ello, serían 3 temas distintos que uno debería atacar de 3 formas diferentes. Este proyecto en particular está remitido a las radiaciones no ionizantes. Uno podría perfectamente elaborar proyectos para otro tipo de radiaciones, pero son cosas distintas. Pueden tratar de la misma manera. Ahí terminé. Gracias, Jorge. José y después Ricardo. Sí, una cosa, yo me quedé en el tintero una propuesta más en la etapa de proyectos nuevos, y es el ACRE, el hidroarsenicismo crónico regional endémico,
que es un tema que no sé si en este momento se trata adecuadamente en el país. Por lo menos hace unos cuantos años no estaba muy bien tratado, y que es tremendamente importante, porque es el envenenamiento por arsénico, debido a la presencia de arsénico en las capas subterráneas. Esto es un fenómeno natural, pero que se puede solucionar filtrando el agua. No sé si el tema tiene vigencia, no, seguramente no es un tema capitalino. Buenos Aires está exento de eso, pero es un problema serio para el resto del país. Ahora no sé, hay varios médicos en la mesa, tal vez se esté tratando, pero si no se trata es algo para tener en cuenta. Eso es todo. Ok. Lo tomamos. Sí, lo que podemos hacer es ir averiguando para hablarlo en la próxima reunión. Ricardo. Norberto, cuando hizo referencia a mi gestión, decía que había un marco legal. Entonces, vamos a la base, a lo que dice la ley. Tenemos dos organismos internacionales que son los que hemos tomado como referencia en todo esto. Uno es la Organización Mundial de la Salud, que hay un documento, el Ministerio de Salud, Resolución 202, hay toda una catarata de marco legal que podemos poner sobre la mesa de este tema. Y segundo, hay segundo organismo internacional, también tan reconocido como la Organización Mundial de la Salud, que es la OIT. Ambos se han referido al tema de las radiaciones no ionizantes, o sea que tenemos la base. La base tenemos las radiaciones no ionizantes, que son las que origen los campos electromagnéticos, y la otra es las radiaciones ionizantes, que tienen origen en radioisótopos que están manejados por la Secretaría el área nuclear, digamos, que no es órbita del Ministerio de Trabajo, ni es órbita del Ministerio de Salud, es órbita de, no me acuerdo cómo se llama el organismo que maneja todo el tema nuclear. Los reactores nucleares, los generadores nucleares, inclusive la industria nuclear para el tratamiento de alimentos. O sea que hay dos ejes fundamentales para mí, para mi opinión. Es radiación ionizante, versión Organización Mundial de la Salud, visión el público en general diferenciada del trabajador. Al trabajador se lo diferencia de la mujer embarazada, del adulto mayor, del niño, porque se lo considera en inferioridad de condiciones. Y el otro grupo es el público en general. ¿Por qué? Por el tiempo de exposición. Un trabajador en general se considera que está expuesto 8 horas a esa exposición, como si fuera el trabajador de un equipo de rayos X. Por eso la habilitación de esas salas de rayos X está en manos del Ministerio de Salud de la Nación, el que era el ingeniero Svarca, del que yo fue mi tutor de tesis. El otro tema es más dominio de los temas más de líneas aéreas eléctricas. Ahí aparece el ENRE, con protocolo de medición de los campos eléctricos que genera. Son todos daños a la salud de la misma especie. Yo no sé si Jorge Cornejo, que me decía que lo tienen diferenciado en 3 niveles, personalmente, desde el punto de vista físico, para mí es una sola cosa. Es baja frecuencia, mediana frecuencia y alta frecuencia. Así lo define la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de nuestro país. Después están las aplicaciones de todo eso en la faz práctica. Horno de soldadura, radiaciones de soldadura, en la parte de ingeniería que yo conozco en detalle. No conozco el tema del instrumental equipamiento médico. Sí conozco, por ejemplo, ahora en época de pandemia, el SAME recurrió a la radiación ultravioleta para sanitizar, o no sé cuál sería la palabra apropiada, las ambulancias que transportaban a los enfermos. En la ambulancia, según lo que tengo entendido, lo que yo escuché al doctor Crescenti, era que el paciente iba el chofer de la ambulancia y el paciente, los únicos que iban arriba del vehículo.
cuando llegaban al lugar al destino, bajaban al paciente, lo agarraba la guardia del hospital o del sanatorio, lo que sea, se bajaba el chofer, apretaba un botón y irradiaban la ambulancia con radiación ultravioleta en, creo que un minuto, no sé si cuánto, no sé si llega a un minuto. Y con eso aseguraban que no quedaba virus en pie. Algo parecido a lo que hacen los médicos en las salas de cirugía con el ozono, para liberar los espacios de virus. Entonces, hay soluciones prácticas que no están divulgadas. La del doctor Crescenti la pasaron por televisión creo que una vez, 2 veces, yo la escuché atentamente, he tratado de leer algún artículo, y nada. Lo del ozono sí, lo consulté, lo verifiqué en la sala de cirugía para evitar ¿cómo es que se dice? La contaminación cruzada dentro del hospital, utilizan ozono como un fuerte desinfectante. También lo usan en la industria alimentaria para evitar contaminación cruzada. No tiene nada que ver con radiaciones. Son ejemplos prácticos de cómo que se deberían conocer y que no sé si se aplican con con el suficiente recaudo para que sean conocidas por la población como una solución práctica. Yo personalmente he comprado ozonizadores para mi coche, porque yo en una época fumaba, cuando era muy joven, o sea, hace muchos años ya, ¿no? Y tenía un ozonizador para no molestar al que me acompañaba, que el olor a cigarrillo. Entonces tenía un aparatito muy chiquito que había comprado, que se conectó a la batería, generaba ozono. El ozono se genera a partir de una descarga eléctrica. No hay ninguna sustancia química, nada. Simplemente es una descarga de 4.500 voltios. Bueno, yo me lo compré, lo instalé en mi coche y con eso había olor a limpio. Gracias, discúlpenme. Gracias, Ricardo. No, a ver, la intención, sí, Jorge. No, a redondear un poco el tema. En primer lugar, lo que quería recordar es que el proyecto de recomendación sobre el tema de radiaciones no ionizantes está hecho realmente. No es que tenemos que hacerlo desde cero. O sea, ese proyecto está hecho, está a la consideración, ha sido largamente discutido, y está hecho como un proyecto de recomendación para un plan educativo. Tenemos hecho ese proyecto. Por otro lado, vuelvo a insistir en que uno debería tratar en forma diferente el tema de radiaciones no ionizantes, de rayos X, de radiactividad. Ambos son radiaciones ionizantes, pero trabajan de distinta manera, y de radiación ultravioleta si fuese el interés. Okay. A nivel orgánico, las radiaciones ionizantes actúan, como su nombre lo indica, arrancando electrones de las células o de las moléculas de agua que conforman el cuerpo humano, a partir de allí generando la formación de radicales libres oxidantes. Esa es la forma a través de la cual las radiaciones ionizantes producen efectos tóxicos en el cuerpo humano. Las radiaciones no ionizantes actúan de otra manera distinta. Su efecto sobre el ADN es diferente. Por lo tanto, las normativas y las recomendaciones y la educación en radiaciones no ionizantes y en radiaciones ionizantes es distinta. De esa manera hay que tratarlas como proyectos distintos. Durante mucho tiempo nosotros habíamos trabajado en radiaciones ionizantes, después incorporamos las no ionizantes. Si bien la filosofía, digamos, en ambos casos es la misma, que es priorizar la salud de las personas, en particular la salud de trabajadores y pacientes, las recomendaciones y la educación en un caso y en el otro tienen que ser distintas porque son procesos físicos y biológicos diferentes. No es todo un continuo del espectro electromagnético. Tengamos en cuenta que dentro de las radiaciones ionizantes, las radiaciones nucleares son radiaciones de partículas, las alfa y la beta, por ejemplo, no forman parte del espectro electromagnético, con lo cual interactúan orgánicamente de una manera muy distinta. Si uno compara, por ejemplo, cómo interactúan con el cuerpo los rayos X con la radiación de un celular, son procesos físicos y biológicos diferentes.
donde la recomendación entonces tiene que ser distinta. Por eso consideramos que no se puede elaborar un único proyecto para todo, sino que hay que tener proyectos diferenciados. Y bueno, finalmente insistir con que, porque si no parecería que el proyecto sobre radiaciones no ionizantes no está hecho y hay que hacerlo desde cero. En realidad ya está hecho, ya está el proyecto de recomendación elaborado, y bueno, nos interesaría saber en algún momento cuál fue la respuesta del gobierno de la ciudad a dicho proyecto. Gracias, Jorge. Sí, la intención, el proyecto ya creo que Norberto lo había compartido con los compañeros de Copime, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo. Nos gustaría que en ese punto, de esas recomendaciones que se listan en el proyecto, saber si alguno tiene otra recomendación que podamos sumar al proyecto, que estamos en esta última vuelta de revisión con otras dimensiones de trabajo del COPE, como para darle un aporte al mismo. Era un poco la intención también de que la gente y los especialistas de Copime nos puedan dar su opinión en principio, y un aporte en segundo lugar, de manera tal de que podamos hacer esa recomendación lo más completa posible. Eso lo dejamos a consideración de los especialistas de Copime, para que si tienen alguna suma en las recomendaciones que ya están estipuladas en el proyecto, nos la pueden hacer llegar a través de Norberto o de Luis, que están en contacto permanente con nosotros, para poder incorporarlas, porque justamente lo que buscamos acá es que en esas recomendaciones que estamos estableciendo sean lo más completa posible, y obviamente cuando sea enviada a la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad, que es la que tiene competencia en lo que es la contaminación ambiental, tenga su devolución respecto a este tema. Era un poco la intención de sumar a Copime en esta reunión, y bueno, conocer su pensamiento al respecto. Bien. Si alguno tiene algún comentario más para sumar, yo simplemente el proyecto estuvo pasando por otras dimensiones, la dimensión física, la metropolitana y demás. La realidad es que sobre este tema, teniendo en cuenta que es una recomendación sobre buenas prácticas, ha sido muy bien tomada y sin ningún tipo de consideración. José. Sí, no, si estás por terminar el grupo, quería agregar que me comprometo a redactar un borrador del proyecto que presenté, digamos, de Centro de Divulgación Científica, para la próxima reunión del grupo de trabajo de Ciencia y Tecnología. Perfecto. Eso es todo. Dale, esperamos. Cuando lo tengas, avísame, así lo podemos compartir antes de la reunión, así lo pueden leer. Con que esté una semana antes de la próxima reunión, que será más o menos por esta fecha, estamos bien para poder compartirlo. En fin, no piensen en nada muy armado, solo ideas que se pueden desarrollar y demás, ¿no? Perfecto. Jorge, y después Analía. Si es de interés, yo también puedo ofrecerme a redactar de forma también muy primitiva algo para el proyecto de llamamiento a proyectos. Si es de interés, yo puedo hacer una redacción básica de eso. Bien, adelante. Analía. Sí. A mí me parece que nos quedaría por delante precisar bien si, digamos, el objeto
que se va a divulgar, sí, porque si es investigación científica, me parece que habría que acotarlo a la investigación científica dentro de la ciudad de Buenos Aires, porque hay numerosas revistas y muy buenas en la Argentina de divulgación científica. A mí la que me viene más a la memoria es la revista Ciencia Hoy, que es de investigación para divulgación de temas que son importantes en la Argentina. Entonces tienen una escala de análisis de problemas científicos, escala nacional. Me parece que la virtud de lo que podríamos hacer nosotros es acotarlo a la ciudad de Buenos Aires, pero no sé si eso ha quedado claro. Si no quedó claro, debe quedar claro que el ámbito es la ciudad de Buenos Aires. Igualmente se puede pensar con una perspectiva metropolitana, dado que la interacción que hay entre la ciudad y el área metropolitana así lo considera, pero digamos, sería ese el tema geográfico, sería la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Sí, sí, perfecto, el AMBA, de acuerdo. Dale. Patricio y después José. No, nada más que rescato todo lo que se viene trabajando y se ha conversado con el tema de las radiaciones ionizantes. Escuché algunas de las charlas, invitaciones de los médicos. Soy absolutamente un ignorante en este tema, por lo cual, como miembro de las ciencias, escucho atentamente y respeto todos los aportes que se hacen que se han hecho hasta ahora. Y creo que es importante el tema de la ciencia como un bien público, ¿sí? para la sociedad. Y bueno, y se junta con esto del proyecto, el tema de las ideas, que quizás a partir de estas ideas, más allá de tener un borrador, tirar unas cuantas ideas de qué es lo que piensa uno con este centro, ¿sí? O con este proyecto de centro de divulgación, el tema de sumar lo que ya está hecho. A mí me gusta aprovechar lo que hay y con eso construir para ahorrar esfuerzos, sino no generar cosas nuevas, ¿sí? Sino aprovechar lo que hay y quizás, y ahí sí me parece que el Estado cumple un rol importante en poder linkear y unir todas estas cuestiones. Es decir, todos estos trabajos que hoy estamos escuchando, si tuviéramos un centro de divulgación sabiendo de las distintas áreas cuáles son los trabajos que están generando, seguramente hay una infinidad de trabajos sobre este tema, contradictorios, que avalan, que fortalecen. Así que esa fuente de información es lo que hay que preservar. Y sí, el tema de valorizar el tema de la ciencia, ¿sí? Que creo que está bastante manoseada y ha perdido un poco de respeto, porque todo este tema de la ciencia y la tecnología está muy asociado a la empresa privada, a los intereses privados, con lo cual el tema de las patentes de las vacunas, con lo cual hay toda una discusión que creo que hay que, o sea, creo que hay que aclarar o poder informar y educar también a la sociedad. Así que yo también me comprometo a por lo menos tirar algunas ideas de lo que se me ocurren sobre esto y creo que se puede aportar para valorizar el tema de la ciencia. Obviamente restringiéndolo al área de capital, a los humanos metropolitanos, pero pensemos que hoy hasta lo agropecuario está atravesando la ciudad con la producción de las huertas en los balcones, jardines verticales, el tema de jardines colgantes como absorción de energía, etcétera. Así que creo que los aportes van a ser en general, obviamente pensando, quizás sí con esa mirada más de capital. Así que nada más, poder aportar, y creo que, bueno, ya está el trabajo, no sé en qué estado está, el único comentario que yo en algún momento había hecho es que me parecía muy bien el folleto que se había elaborado para educar, para prevenir, pero también que haya algún tipo de instancia o recomendación, no sé cómo llamarle, ¿sí? De a ver cómo se controla que se cuiden las restricciones que tienen eso, ¿sí? Es decir, nosotros podemos aprender a no usar el celular dentro del auto, etcétera, etcétera, pero bueno, también hay una responsabilidad del lado de las empresas de que se cumplan, ¿sí? Las normativas. Así que
Creo que eso también es importante, pero creo que sí, el trabajo está hecho, sé que está un poco más avanzado. Yo, de hecho, el folleto lo he tomado y he cambiado algunas actitudes con respecto al uso del celular, sobre todo, que uno está permanentemente conectado adelante de la pantalla desde las 7 de la mañana hasta todavía me queda terminar a las 9:30 de la noche. Con lo cual, pero bueno, creo que es importante el trabajo como del centro y sí ver la forma de revalorizar la importancia de la ciencia. ¿Sí? Nada más, gracias. Gracias, Patricio. José, me habías pedido la palabra. Sí, digamos, me temo que la divulgación científica tiene varios niveles. Hay una divulgación científica que es para científicos. Por ejemplo, el Scientific American o la Recherche son publicaciones de divulgación científica netamente para científicos, es decir, especialistas en otras disciplinas que quieren enterarse a muy buen nivel de lo que pasa en disciplinas ajenas. Ahora, interesan todas los niveles de divulgación, pero a nivel de lo que estamos hablando interesa, creo, interesa ilustrar al público en general y sobre todo, vuelvo a insistir, en provocar nuevas vocaciones en los jóvenes. El país necesita científicos en todos los niveles, científicos aplicados, tecnólogos, científicos básicos, y sobre todo que el país entienda que es importantísimo, que no puede haber posibilidad de un progreso, digamos, duradero, ni siquiera progreso, sin la presencia de la ciencia en todos sus niveles, aplicada, básica y tecnología. Es imposible, hoy en día, en este siglo XXI, es imposible el progreso sin la ciencia. Hace 100 años era posible, hoy no es posible. Bien, la divulgación vendría a cubrir esa necesidad de ilustrar al público, de ilustrar al soberano, y además, y muy importante, es la idea del centro, es concentrar los esfuerzos en un objetivo. Esa concentración puede reducir costos. La unión entre el ONG y actividades y organizaciones privadas junto con el gobierno de la ciudad hace que este esfuerzo tenga múltiples responsables, que es lo que interesa en este caso. En fin, a mí se me van ocurriendo ideas a medida que vamos escuchando el diálogo de los colegas, y creo que el proyecto podría tener suma importancia si se hace bien y se logra, digamos, el apoyo del gobierno, de la CABA y de entidades privadas, y que creo que puede resultar una cosa muy, muy interesante. Nada más, gracias. Gracias, José. Jorge, y ya pasamos a los otros proyectos. Sí, un comentario sobre el proyecto de José. Le pido a José que me corrija si lo que voy a decir... No lo hagas mío el proyecto Bueno, no es mío. El no proyecto es mío. La divulgación es una cosa que existe. Sobre el proyecto que presentó José, y que le pido a José que me corrija si lo que digo así está mejor. Así está mejor. Hoy me vacunaron, así que estoy con todas las luces, debe ser por eso. No, creo que hay que comprender que me da la impresión que el proyecto que presenta José no es solamente la publicación de una revista de divulgación científica. Me parece que en algunos casos se interpretó de esa manera. Lo que él propone es la creación de un instituto de divulgación científica, una de cuyas actividades puede ser la publicación de una revista.
puede tener 1000 actividades más diferentes. Corregime si lo que digo es incorrecto. Una No, cosa sí, es... claro. No, porque me parece que en algunos casos se interpretó como que iba a ser solamente o un portal de internet o una revista, pero no es así. Es un Es instituto. una consecuencia del centro, es la presencia de portales, revistas, Claro, publicaciones que divulguen a un nivel, digamos, divulguen lo que se divulga, digamos, de una manera. claro. Pero a lo que voy es que es más amplio que una revista. Es un Claro. centro, un instituto de divulgación científica que tenga distintas actividades, no solamente una revista. Creo que me parece que tenía que quedar claro, bien claro eso. Sí, sí, sí. Bien, ahora quedó claro entonces. Gracias, Jorge. Pasamos al otro proyecto, que es el de la ley, el proyecto de ley de mecenazgo científico-tecnológico. Estuvo pasando por varias dimensiones, en las cuales tuvo, digamos, aprobación, para decir de una manera, por todos, con algunos comentarios puntuales referidos a, por ejemplo, que ya que existe una ley de mecenazgo de cultura, una propuesta que tiraron en la dimensión física está referida a sumar una categoría que sería ciencia y tecnología a esa propia ley, ¿sí? Dado que ya existe esa ley, que está en funcionamiento y que actualmente cuenta con algunos fondos, tiraron esa idea como para tomarla. Después, yo lo que sí vi en una revisión de la ley es que no está bien claro, y habría que aclararlo, y eso habría que rearmar un artículo, que sería el artículo 20, para que no quede solamente asociado a que los proyectos estén financiados solo o en parte por los fondos del gobierno de la ciudad. Entonces, lo que yo pienso, y se los transmito como para poder avanzar, sería la posibilidad de armar que haya un financiamiento mixto. Es decir, que si hay una empresa privada que quiera aportar el 100% de esos fondos, que lo aporte y no tenga que aportar un porcentaje menor porque el gobierno debe aportar el resto. Teniendo en cuenta las dificultades que tiene actualmente el gobierno de la ciudad, por todos los problemas que están de público conocimiento, la pandemia, la quita de participación y demás cuestiones, obviamente todos los presupuestos han sido achicados, con lo cual me parece pertinente que hagamos una modificación en ese artículo y que se plantee esta posibilidad mixta, es decir, que aquellos proyectos que una vez que son aprobados, ¿no? Estamos hablando siempre una vez que estos proyectos son aprobados, si esa persona tiene la posibilidad de conseguir el 100% de esos fondos, que vaya para adelante. Ahora, si esa persona tiene la posibilidad de que la empresa privada le financie el 50% y el otro 50% lo tiene que conseguir a través del financiamiento de la ciudad, que como ya sabemos que funciona también en mecenazgo cultural, es la degradación de ingresos brutos, ¿sí? En lugar de las empresas pagar ingresos brutos a través del banco, se derivan esos fondos a cuenta de ese pago y van a financiarse esos proyectos. Entonces, un poco lo que, ya te doy, José, un poco la idea que estuve viendo en esa
en esa revisión fue esta posibilidad de armar este sistema mixto, para que cuando haya un fondo no haya ningún otro problema de legislación que no lo permita, sino que esté contemplado que en el caso de que el proyecto pueda ser financiado al 100% por privado, esté correcto y pueda darse curso. José. Sí, coincido contigo en que el artículo 20 y el 19 y 20 son bastante confusos. Yo creo que no está aclarado de que lo que puede subvencionar el privado depende de la política tributaria de ese momento del gobierno. Si el gobierno libera la política tributaria, de modo de que el privado pueda subvencionar el 100%, ese 100% va a ser reconocido como aporte tributario, el impuesto. Es decir, el privado paga el 100% utiliza el 100% de sus obligaciones tributarias en financiar proyectos científicos tecnológicos. Eso depende de la política tributaria del gobierno. Si el gobierno dice no, en este momento solamente el 50% usted puede dedicarlo a eso. Eso no está aclarado acá. Y habría que aclararlo, porque lo que puede tributar el privado depende de lo que es la política tributaria. La otra parte del porcentaje lo va a tener que pagar al Estado o al gobierno. Eso debería ser aclarado en este artículo. Me parece, va. Sí, yo creo que tiene que quedar claro este doble funcionamiento, ¿no es cierto? O sea, utilizando recursos del Estado y utilizando únicamente recursos privados como es la idea, y ahí sí el gobierno de la ciudad como garante, a través de esta herramienta, de que esos fondos los controle el gobierno y no tenga la empresa el trabajo, digamos, de controlar al proyecto. O sea, sería financiarlo y controlarlo. Entonces lo que decimos es, financienlo, lo controlamos nosotros desde el gobierno. Ese sería un poco... Esa es la autoridad de aplicación. Es la Claro. autoridad de aplicación, claro. Pero bueno, creo que... El privado, habida cuenta de determinada política tributaria, el gobierno puede decir, no, ahora no se puede no pagar impuestos. O se puede pagar, hay que pagar el 50%, hay que ingresar el 50% de la carga tributaria, hay que ingresarla al gobierno. Bueno, el privado puede decir, bueno, está bien, yo acepto lo que vos decís, pero yo pago el 100% de este proyecto. El privado puede hacer lo que quiere con su plata. Así que, pero debería ser bien aclarado que lo que puede, digamos, destinar a la actividad científico-tecnológica es una parte o todo, y eso está perfectamente aclarado en el artículo, que lo puede dedicar todo o parte, y el que decide cuánto va a poder dedicar es el gobierno. Cuánto va a poder dedicar que sea reconocido como pago de impuestos. Por lo demás, el privado puede actuar, digamos, como pagar los impuestos del 100% y subvencionar el 100% lo que quiera. A través de, como vos dijiste, de la autoridad de aplicación, que es la que va a coordinar y verificar que se cumplan todos los pasos legales y todas las correctamente todas las etapas del mecenazgo, y de que el científico y que
digamos, que la aplicación o el científico tecnológico cumpla adecuadamente con el dinero que recibe. Eso lo haría toda la autoridad de aplicación. Sí, sí, acá lo que se busca es básicamente es poder aprovechar la herramienta independientemente. Yo me imagino que cuando un proyecto es aprobado, en algún momento ese proyecto va, digamos, puede contar con fondos privados o puede contar con fondos del Estado o ambos. Quizás hay gente que va a esperar tener todos fondos del Estado, como es actualmente mecenazgo, de cultura, y quizá va a tener que esperar, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la disponibilidad de esos fondos, porque además está atado justamente a un problema que es la recaudación. Claro. Es decir, el impuesto a los ingresos brutos está atada a la actividad económica. Como sabemos, la actividad económica no está muy bien, entonces obviamente que esos fondos están decreciendo respecto de otros años. Pero esto no tiene que quitar la posibilidad de que un privado pueda poner esos fondos sin tener que pasar, digamos, por el Estado, es decir, que sea directo, y el Estado poder ser el garante de que ese proyecto fue aprobado por una cierta cantidad de esta famosa junta evaluadora que aprueba o desaprueba esos proyectos, y esa empresa o ese privado que quiere financiar sabe que hay un área del gobierno de la ciudad que lo va a controlar, que va a controlar que el dinero que se le va a dar a ese proyecto se gaste de manera adecuada, en los puntos que en el proyecto se informaron, y no que aparezca con que finalmente los fondos fueron utilizados para otras cosas las cuales no fueron informadas. Así que si les parece, lo que podemos hacer es, voy a hacer una redacción de esos artículos, los voy a compartir con ustedes, de tal manera que en la próxima reunión, y con los aportes de las dimensiones que faltan todavía pasar este proyecto, podamos ir dándole el cierre definitivo y la posibilidad de presentarlo a la legislatura en los próximos meses. Yo le aconsejaría, Pablo, que los colegas del grupo o de la Dimensión de Ciencia y Tecnología lean este proyecto, y es muy importante que den su opinión, por ser personas que están cercanas, muy cercanas a la ciencia y la tecnología, y sus consejos van a ser muy importantes en la redacción final de este proyecto. Perfecto. Bueno, quedaban algunos proyectos que venían de otras dimensiones, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo o no. Quizás no son de la temática específica de este grupo, pero como bien saben, parte de la política del COPE es el estar en conocimiento de los temas que se trabajan en otras dimensiones. Uno de ellos es el proyecto que se llama Mujeres que Abren Camino, que básicamente es un proyecto de nombramiento de las nuevas calles que se crearon producto del proceso de reurbanización de los barrios. En este caso, el barrio Rodrigo Bueno, que es el que está al lado de Puerto Madero, en la Comuna 1, en ese proyecto se establece colocar nuevos nombres que están referidos a mujeres y que están relacionadas a la identidad cultural del barrio, ¿sí? Sí, José. Sí, con mi mayor respeto a la persona que presentó ese proyecto. Yo no veo qué tiene que ver ese proyecto con nuestra temática básica, ¿no? Que es la ciencia y la tecnología. En todo caso, hablemos de mujeres científicas.
No, o a ver, tecnóloga. José, esto tiene que ver con... Con mucho respeto, ¿no? No, pero te lo aclaro porque es el funcionamiento del COPE. Lo mismo podrían decir las mujeres de la dimensión género, que tenemos que ver nosotras con las radiaciones no ionizantes. Entonces, tiene que ver con, primero, el conocimiento de qué temas se están trabajando en otras áreas, y segundo, la posibilidad de que uno pueda aportar si es pertinente o no. Si no hay nada que aportar, no hay nada que aportar, pero uno bueno, sabe que entendí es mal, un proyecto entonces. que está circulando dentro del Consejo, ¿sí? Entendí mal, que entendí que era un proyecto para desarrollar junto con los que... no, entendí mal. Pido disculpas y retiro lo dicho. No hay problema, no hay problema. Vale la aclaración. Y el otro proyecto que también estaba asociado en la agenda, tiene que ver con una recomendación de contaminación acústica y atmosférica en la ciudad. Ese es un proyecto que salió en la dimensión institucional y se trabó, como muchas veces pasa en el COPE, cuando las incumbencias o las jurisdicciones entran en la normativa. La realidad es que la normativa sobre el ruido que las fuentes móviles, los colectivos, los camiones que transitan por la ciudad de Buenos Aires es competencia de la nación. Pero el control, parte de ese control sí lo hace la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde el Consejo para tener algún resultado y buscar una disminución en esa contaminación acústica? ¿Sí? Parte de la solución son los vehículos eléctricos, obviamente. Pero estamos hablando de una solución, yo no diría ni de mediana, de largo plazo. De largo plazo. Entonces, ya te paso, Ricardo. Entonces, un poco la intención es ver de qué manera podemos aportar a la Agencia de Protección Ambiental ideas para mitigar este problema que hay en la ciudad. Ricardo. Cosas concretas, chiquititas y que sumarían. No resolverían el problema de raíz, pero ayudarían. Sí, claro. Primero el tema de que la contaminación acústica es la mayor contaminación que tienen las zonas urbanas en todas partes del mundo. Es el mayor efecto contaminante. Si queremos hablar de contaminación, este es el más negativo de los contaminantes que tienen las zonas urbanas. En la parte de control, que creo que es tu pregunta, yo tengo oportunidad de ver las verificaciones técnicas que se hacen en los talleres de los directores técnicos de los talleres, al dar el certificado de aptitud técnica de un vehículo, creo que cada 3 años, ¿no? O todos los años, no me acuerdo, se superan siempre los máximos permitidos. Y se les da un plazo para repararlo. Yo no sé si alguien lo controla. ¿Se entiende el proceso? El proceso es, vos tenés que llevar el vehículo a revisar, y uno de los factores a revisar es el nivel de ruido del caño de escape. Está bien, la legislación es permisiva porque da un valor más, o no da un entorno, lo da muy confuso. Pero la pregunta es si el inspector que hace la medición con un instrumento le está informando por escrito que el valor está por encima del máximo permitido, después tiene que haber alguien que le diga a los 30 días o 15 días, no sé qué plazo le dan para corregir, porque en algunos casos no le hacen la multa. Directamente dice arreglar problema con el carburista, o cambiar la cubierta que está gastada, o lo que sea, o arreglar la chapa,
o limpiar el interior del taxi, y después el tipo tiene que conseguir su nueva oblea de que está el coche en condiciones. Bueno, ahí me parece que está la falla. Habría que dar una vuelta de tuerca al rol que tienen los verificadores técnicos de los vehículos. Y por otro lado está el tema más difícil, que es no toquen la bocina. No toquen la bocina, porque es inaudito la cantidad de bocinazos que uno escucha en la calle. Y tocar la bocina está prohibida por ley. Lo que pasa es que nadie controla. O sea, yo le he hecho la pregunta en algún momento al tema del control vehicular de los vehículos en la vía pública, y no lo hace la policía, lo hace la gente de tránsito. Pero esos chicos que están en la calle con chaquetas amarillas y verdes o celestes que nosotros vemos, no tienen la capacidad o el poder que tiene un policía de tener un coche y hacer una infracción. Ni tampoco tiene un instrumento a decirle, señor, mire, hacer una infracción con un talonario de boletas y decirle, mire, hay un artículo de la ley de tránsito que está prohibido tocar la bocina, que lo dice en las estaciones de peaje. No sé si alguien se detuvo a ver las estaciones de peaje. Dice, está prohibido tocar la bocina. La gente toca la bocina por cualquier cosa, porque el tráfico no avanza. Le tocan la bocina a la ambulancia, a los bomberos, a cualquiera le tocan la bocina. Los colectiveros se saludan entre ellos, colectivo a colectivo, tocando unas bocinas nuevas que tienen ahora, que son muy simpáticas, pero la verdad, de noche es como las luces esas de los LED. El que tiene la mala suerte de vivir en una zona... Hay un mapa de ruidos de la ciudad de Buenos Aires, no sé si la vieron ustedes en el mapa. Sí, se estudió el tema del mapa de ruido, que es alarmante. Yo vivo en las zonas rojas, yo vivo en las zonas rojas, así que conozco, sufro. Y una de las cuestiones que también se ha detectado es que es muy difícil el control cuando las competencias son una parte de uno, otra parte del otro. Hay tantos vericuetos, para decir de una manera, que se hace muy difícil algo lineal, es decir, porque una parte la tiene un área, una jurisdicción, otra depende de transporte, pero a su vez, cuando los vehículos que nos han contado, los vehículos que cuando una terminal, por ejemplo, saca un nuevo modelo de un colectivo, hacen un ensayo en el INTI, que tiene una pista, hacen un ensayo dinámico con el vehículo que va en cierta aceleración, a cierta velocidad, por determinado cantidad de metros, y se estipula un valor, ¿sí? Ese valor en dinámico y también un valor en estático. O sea, estando el colectivo parado, también lo miden. Y eso va a la Comisión Nacional, a la CNRT, y dice, este vehículo tiene que cumplir esta cantidad de decibeles en estático y en dinámico. Y puede, tiene una tolerancia que creo que eran algo de 3 decibeles por encima. Ahora, cuando eso es llevado a la práctica, lo que vemos es que es muy complicado después el control de eso. Porque más, sí. Juan, a ver, yo me paro como ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Voy y mido con un instrumento que yo me voy a conseguir, voy a medir según las normas CIRA, ¿no? Las normas internacionales, la norma que vos quieras, que dicen cuándo yo concilio el sueño, con cuántos decibeles concilio el sueño. Eso me lo dice el área médica, o a la normativa internacional de salud, me lo van a decir cuál es ese valor. Entonces yo me paro ahora como fuente receptora del ruido del colectivo que pasa por la calle. Mi visión siempre es, yo soy un ciudadano o soy un usuario.
A mí no importa nada el valor de emisión del colectivo. Yo me pienso en como ciudadano, ¿cómo voy a ser yo dañado en mi salud o en mi sueño? O conciliar mi sueño. Pongo un instrumento, mido, hago un protocolo de medición, si querés llamamos un escribano, voy a la justicia, hago un amparo y si tengo suerte, la línea de colectivo esa no pasa más por la puerta de mi casa. Entonces, este es el conflicto de intereses que tiene que resolver la ciudad. Yo entiendo la posición. Sé que es difícil, la nación, la provincia, conocemos el tema. Pero ponete en lugar de un ciudadano, o de un usuario, de un servicio, lo que vos quieras. Los colectivos, los que peinan canas, que hay varios acá, saben que los colectivos, el motor estaba adelante. ¿Qué pasó para que sacamos el motor que estaba adelante y lo mandábamos atrás? ¿A quién se le ocurre la solución por qué sacamos el motor de adelante del colectivo y lo mandamos de atrás? Y pusimos la caja automática en vez de la caja con paso. Porque se estaba dañando la salud del conductor. Duró varios años la lucha, ¿eh? Pero al final las empresas colectiveras sacaron el motor de adelante, le sacaron el ruido al conductor, que le estaban dejando sordo, por razones ergonómicas, el tema de vender boleto, no hacer más cambios. Es un trabajo muy cómodo el del chofer. Tan cómodo es que el tiempo ocioso tocan bocina. Entonces yo pienso que poner estos temas arriba de la mesa y decir, bueno, en algún momento me tengo que parar del lado del ciudadano. Del ciudadano, del usuario, no sé. Me tengo que parar del otro lado, es decir, pobre tipo que vive, creo que en una de las esquinas más ruidosas de Buenos Aires, no sé ahora con la pandemia, era Corrientes y Talcahuano. O una por ahí, no me acuerdo. Le habían medido con decibelímetros, todo. Era una de las más ruidosas de Buenos Aires. Y bueno, era una zona céntrica, no era una zona residencial. Pero los caños de escape, las motos, los tipos que tocan bocina, hay cosas que se pueden hacer. Pero claro, hay que ejercer el control y ponerse del lado de la gente. Pero bueno, es difícil. Es difícil. Ya lo creo. Yo creo que se puede hacer algo. Cosas pequeñas y sobre todo tratar de buscar el diálogo con las empresas de colectivo, que creo que las que tienen recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo la 102, que mató a una señora mayor, una persona de 81 años. Yo creo que hay una estrella que puso el gobierno de la ciudad, pues se mueve ahora cuando se mueve una persona en una esquina de Buenos Aires porque no le ceden el paso a peatones, ponen una estrella, el gobierno de la ciudad, cosa que me parece muy buena. El colectivo 102, que doblaba a la izquierda, sin respetar la prioridad de paso que tenía el peatón, puso el cartel. Y bueno, yo creo que esa empresa está bajo la órbita del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque su recorrido empieza en Capital y termina en Capital. Yo empezaría por ahí, hablar con las empresas colectiveras que tienen su recorrido dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y diría, mire, acá tenemos un problema que es el ruido. Ustedes lo pueden resolver porque no es un tema muy costoso. Primero eduquen a sus choferes de cuál es la normativa de manejo que tiene la Ciudad de Buenos Aires para el tema, para darle la licencia. ¿Estamos de acuerdo? El conductor de un colectivo es un conductor profesional, que tiene un examen de evaluación mucho más exigente que los conductores normales. No pueden clavar los frenos, porque si clavan, imagínense un colectivo que va a 40 kilómetros y clava los frenos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar físicamente? Vamos a parar todo. ¿Y cómo se llama eso? Newton. Sir Isaac Newton, año 1693. Se va a ir adelante y va a ir a parar allá y se va a romper la cabeza. Se va a romper una costilla, la cabeza. No pueden clavar los frenos. No pueden tocar bocina saludarse unos a otros o tocarle bocina al taximetrero. Yo creo que hay cosas chiquititas que se podrían hacer. Se puede hacer una campaña, pero la tiene que hacer el gobierno, que es la autoridad de aplicación. Yo personalmente no creo que pueda hacerla. Lo que sí puedo hacer es un amparo, hacerme mi medición, ir a la justicia, golpear la puerta, un amparo para que la empresa de colectivo, bueno, sea un juicio muerto, probablemente no lo gane nunca, pero bueno,
antes que me muera, por supuesto, ¿no? No me que falta mucho, así que... No se Bueno, rían, igual, no se rían porque no. 70 años, factor expectativa de vida 76, faltan 6. José. José. Sí, yo respecto de lo que está diciendo Ricardo, leyes hay, reglamentos hay de sobra, lo que no hay es conciencia de parte de nosotros. No sé, los argentinos tenemos problemas, nos cuesta vivir como una sociedad moderna que respeta la ley, que respeta las buenas costumbres, no sé. Vos tocaste, creo, el punto álgido de los problemas nacionales, cómo somos los argentinos, ¿no? Qué sé yo. Quería agregar este pequeño detalle, ¿no? Bueno, no, igualmente es un punto que me parece muy interesante para comentárselo a las organizaciones que estuvieron trabajando en este proyecto, que tiene que ver con la suma. Se puede sumar estas cuestiones yo lo noté como las buenas prácticas, es decir, no olvidemos que el colectivo hace ruido, pero porque hay alguien que lo acelera también, ¿no? Por ahí también se puede sumar también un poquito por ahí, con lo cual le vamos a compartir a las organizaciones de la dimensión institucional estos conceptos que me parece que pueden ser interesantes para que estén estipulados en el mismo. Así que bueno, ya no tenemos más proyectos para tocar, y siendo que ya tenemos 2 horas de reunión, si les parece, nos vamos a ver en la próxima reunión que ya les digo, la vamos a realizar el 24 de junio. 24 de junio, jueves 24 de junio. Bien, a esa fecha la idea va a ser que podamos revisar los artículos del proyecto de mecenazgo, si hay algún aporte para esta recomendación sobre reordenaciones neoliberantes con el buen uso del teléfono celular y del Wi-Fi, también son bienvenidas, y empezar a trabajar sobre los nuevos temas de este instituto de divulgación, el tema que había mencionado José también sobre el ACRE, habría que revisarlo, y hay un tema que me parece que podría llegar, hay que estudiarlo, pero el tema de patentes y propiedad intelectual. No sé cómo, desconozco bien si hay incumbencia de ciudad, si se puede hacer algo de la ciudad o es solamente de la nación y somos presos de la normativa nacional, pero estaría bueno poder indagar en ese tema. Así es. Sí. Así que bueno, si les parece, dejamos para la próxima reunión estos temas. Les agradezco que hayan participado, agradecerte Ricardo, Luis y Norberto. Ojalá se sumen y nos acompañen en todas las reuniones, una reunión mensual que vamos a hacer, porque es importante que estemos todos trabajando y que pongamos desde nuestros diferentes especialidades, aportar y poner nuestro granito de arena para que los proyectos sean lo más completos y mejor posible. Así que... Pablo, sí, Pablo, pasaron los temas con anticipación, así lo vamos... la temática la vemos para la reunión. Perfecto. Quedamos así entonces. Les agradezco a todos. Les deseo que tengan una muy buena noche y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Ricardo. Saludos. Gracias. Tiene boca. Ricardo.